Bueno, muy bien, nos toca hablar en esta clase de tornillo sin fin, rueda helicoidal. Es un mecanismo, un par de engranajes, que lo primero que tenemos que tener en cuenta que son engranajes helicoidales. Muy especial el tornillo sin fin, pero son engranajes helicoidales. Bien, desde hace muchos años, desde la época de Leonardo da Vinci, que fue uno de los primeros que hasta dibujó este tipo de mecanismo, se tiene en cuenta como para poder realizar una gran reducción, una gran diferencia entre la velocidad de entrada y la velocidad de salida de ambos engranajes en un mínimo volumen. Eso es básicamente lo que nos brinda este tipo de engranajes o de sistema de engranajes. Bien, ¿qué es el tornillo sin fin? El tornillo sin fin, como les decía hace un ratito, es un engranaje helicoidal. Un engranaje helicoidal. O sea que los dientes son dientes de un engranaje helicoidal, realizados de una manera bastante especial. Si comenzamos estos sistemas, fíjense, si comenzamos partiendo de un engranaje helicoidal en el cual habíamos visto que este diente, ¿sí?, tiene un cierto ángulo de inclinación y un helicoide es su flanco. Bien, imagínense que este ángulo lo hacemos mucho más pronunciado, mucho más grande, ¿sí? Podríamos tener algo parecido a esto, ¿verdad? ¿Sí? Un ángulo el cual se va haciendo cada vez más pronunciado y el cual, el tornillo, perdón, se va haciendo cada vez más largo, llegando a un engranaje de este estilo, en el cual esto es un diente de engranaje, no un flanco de un tornillo, que los vamos a ver más adelante en la segunda parte de la materia, sino que es un diente de tornillo, un diente de engranaje, perdón, helicoidal, con todas las características, ¿sí?, curvas envolventes, etcétera, etcétera, ¿sí?, con un ángulo muy grande, el cual hace que se vaya enroscando. Este mismo filete o diente de engranaje se va enroscando. Así se transforma de un engranaje helicoidal común a un engranaje de tornillo sin fin. Este tornillo sin fin, como engranaje que es, va a engranar con su corona o rueda helicoidal. Estas ruedas helicoidales que son simplemente engranajes helicoidales con algunas características especiales que ahora vamos a ver. En las animaciones se puede ver el funcionamiento de estos sistemas. Normalmente estos sistemas tienen como entrada el tornillo con ciertas revoluciones y como salida la rueda. Esta rueda tiene menor cantidad de revoluciones, vamos a ver, por la diferencia de cantidad de dientes, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunas características. Bien, esto lo he explicado hasta hace un ratito. Y esto también. La relación de transmisión de estos mecanismos. Relación de transmisión, obviamente, seguimos con el tema de cualquier par de engranajes en los cuales vamos a tener en cuenta el número de dientes de ambas ruedas. Este es un caso especial en el cual la relación de transmisión no se verifica por diferencia de proporción en los diámetros, sí con la cantidad de dientes. Entonces, supongamos que tenemos un diente. Ahora vamos a ver que puede existir tornillos de más de un diente. Tenemos un diente en el tornillo sin fin, un solo diente enrollado, como vimos hace un ratito,
y 30 dientes en la rueda, la relación de transmisión sería 1 en 30. ¿Qué quiere decir eso? Que si le damos, por ejemplo, para hacer rápida la cuenta, una velocidad de rotación al tornillo sin fin de 30 revoluciones por minuto, en el eje de la rueda va a salir una revolución. ¿Estamos de acuerdo? Hagan ustedes la cuenta si tenemos velocidad de entrada de 1000 o 5000 revoluciones, cuánto podemos tener en la rueda con diferentes relaciones de transmisión. Bien, recordar que no se cumple el tema de proporcionalidad en los diámetros de cada uno de los engranajes, sí en la cantidad de dientes. La diferencia, la relación de transmisión también se puede ver desde otro punto de vista con la velocidad de avance, si nosotros, fíjense, con las velocidades tangenciales, ¿sí? Si hacemos girar rápidamente, ¿sí?, este tornillo, lo veíamos en la animación, en cualquiera de estas animaciones, ¿sí?, se puede ver como que el tornillo tiene una velocidad de avance. Esa velocidad de avance está dada por, ¿sí?, el paso y una vuelta. Al dar una vuelta, ¿cuánto avanzó? Muy bien. Si nosotros hacemos las cuentas o hacemos el cálculo en función de revolución, ya dándole una cierta velocidad, y el avance del tornillo a través del paso que tenga, esa misma velocidad va a tener que ser la misma velocidad tangencial de la rueda, ¿sí? Y se puede también realizar el cálculo de velocidad de relación de transmisión en función de las velocidades. Por otro lado, hay una relación geométrica que siempre se tiene que cumplir en el tema de los tornillos sin fin. Un tornillo, un filete de un tornillo, en este caso un diente de tornillo sin fin, podemos nosotros verlo, porque es un helicoide, podemos nosotros verlo, si lo desplegamos, si lo abrimos, como un triángulo, en el cual tenemos acá el paso y en el otro cateto tenemos pi por diámetro. ¿Se entiende? Lo estamos abriendo. Esa relación tiene que cumplirse. O sea, si yo tengo un paso y tengo un diámetro, voy a tener un cierto ángulo en el filete del tornillo, en este caso en el diente del tornillo helicoidal. ¿Sí? Tornillo sin fin. Esto se debe cumplir geométricamente. Número de entradas. Yo les había comentado recién que puede haber tornillos sin fin de un solo diente. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que yo tomara este engranaje helicoidal, tomara un solo diente, le diera un ángulo muy, muy, muy grande, y le diera mayor longitud en esta axialmente, este diente yo podría hacer un solo filete. Pero también podría ser el caso de que tomara 3 dientes, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y hacer lo mismo, darle un ángulo muy importante y esos 3 dientes hacerlos enrollar en el núcleo del tornillo. Ese sería el caso de este tornillo sin fin, el cual tiene 1, 2 y 3 entradas, que le decimos. Bien, este es un tornillo, está pintado a propósito, los colores no los tomen en cuenta, está pintado a propósito y para que se vean las 2 entradas. Este es un tornillo de 2 entradas, uno rojo, el otro blanco, ¿sí? Si uno sigue, si lo seguimos con el dedo,
si yo lo sigo con el dedo, voy a aparecer en filete por medio. ¿Sí? Filete por medio, rojo, rojo o blanco, blanco. Eso quiere decir que tiene dos entradas, o sea, son dos filetes enrollados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la relación de transmisión. Básicamente la relación de transmisión. Quiere decir que tengo dos filetes acá y 30 dientes. La relación de transmisión va a ser 1 en 15. Y acá aparece en el tornillo lo que denominamos paso. Paso del diente, sigue siendo un tornillo, engranaje, perdón, helicoidal. El paso del diente sigue siendo el paso normal, igual al de la rueda, porque tienen que engranar. Pero el paso del tornillo sin fin se duplica, ¿se entiende? Se duplica porque cuando yo doy una vuelta, avanzó el doble, ¿sí? De rojo a rojo. Acá se ve un poquito, esta es la foto del que les muestro en la mano, ¿sí? Bien, formas constructivas, rápidamente, formas constructivas. Si tenemos un tornillo sin fin y rueda helicoidal, ambos cilíndricos, perfectamente cilíndricos, como si fueran dos engranajes comunes, helicoidales, ¿sí? De construcción común, o sea, se produce un contacto puntual. Puntual. Es así el contacto. ¿Qué quiere decir? Que entre el diente del tornillo y el diente de la rueda, teóricamente, y esto se demuestra geométricamente, el contacto es puntual. Sabemos que en la realidad nunca es un punto teórico, sino que por la formación de los elementos se transforma en una pequeña superficie alrededor de ese punto. Pero teóricamente es puntual, con las desventajas que ello tiene, ¿verdad? Concentración de la transmisión de potencia, de la fuerza, etcétera, etcétera. Entonces geométricamente se han estudiado otros tipos de formas, las cuales pueden cambiar esa forma de contacto puntual, por ejemplo, en lineal, ¿sí? Lineal, que puede ser una recta o una curva, depende del formato, generalmente es un contacto curvilíneo, ¿sí? Pero lineal, de varios puntos, o hasta superficial, eso dándole un cierto formato a las piezas. Se habla de rueda globoide, ¿sí? Cuando la rueda es la que tiene un formato especial que envuelve, que envuelve al filete del tornillo, al diente del tornillo. ¿Está? Si tenemos entonces el tema de que el tornillo es cilíndrico, perfectamente cilíndrico, y la rueda globoide, se termina obteniendo un contacto lineal. Y si ambas piezas son de forma constructiva globoide, tenemos que el contacto puede llegar a ser superficial. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, mayor posibilidad de transmisión de potencia, más suave en la marcha, menos desgaste, etcétera, etcétera. Hay una foto de una corona muy globoide, ¿no? Y el tornillo sin fin cilíndrico, parecido al caso que les estoy mostrando yo acá en vivo. Bien, materiales. Los materiales pueden ser diversos, pero normalmente se trabaja con materiales de acero, de alto desgaste y dureza, para el tornillo sin fin, y materiales de
más blandos, si se quiere la expresión, en la rueda. ¿Esto para qué se realiza? Primero para bajar el coeficiente mu y que tengamos menos rozamiento, porque ahora vamos a ver que el rendimiento es muy bajo de estos sistemas y el rozamiento es muy alto. Entonces, bajamos el mu por un lado. Y por el otro, protegemos un poco más al tornillo, más caro de fabricar y obviamente con mayor desgaste, porque siempre son los mismos, las mismas partes del tornillo, el mismo diente, que está en funcionamiento o en contacto con la rueda, cuando por ejemplo en la rueda tenemos 30 dientes, los cuales se van turnando en su funcionamiento. Esto es bastante claro. Se utilizan entonces aceros de medio carbono, medio porcentaje de carbono, con posibilidades de cementado, y los bronces o algunas fundiciones de hierro con una capacidad de bajar el mu, ya les digo, cuando hay contacto. Reversibilidad e irreversibilidad. Bueno, ¿de qué se trata esto? Les decía yo que estos sistemas tienen muchas ventajas, sobre todo el tema de en pequeño volumen, gran relación de transmisión, fundamental, pero a su vez tiene algunas desventajas. La gran desventaja de este sistema, denominada reductor porque es en la industria lo que más se utiliza, pero puede utilizarse otros casos como multiplicadores muy difundidos, es el tema del bajo rendimiento, relativo bajo rendimiento, y además el tema de la temperatura, el rozamiento, alto rozamiento y la gran temperatura que levanta. Bien, ¿qué es la irreversibilidad? La irreversibilidad es, a ver, quiero ser claro, si yo quiero mover la rueda a través del tornillo, ¿sí? Lo giro, por ejemplo, hacia el lado derecho de mi mano, la tuerca retrocede, ¿verdad? Se va moviendo de esta manera, muy bien, hacia atrás. Pero lo giro hacia el otro lado, la tuerca, en realidad en este caso no es la tuerca, la corona, va a girar hacia el otro, ¿verdad? Ok. ¿Eso es que sea reversible o irreversible? No, eso es que yo lo puedo hacer girar para un lado o para el otro, desde la entrada. ¿Qué es entonces la irreversibilidad o la reversibilidad? Es que el movimiento yo lo puedo ejercer desde la corona. Si yo girara la corona para un lado o para el otro, si el tornillo me pudiera girar. Si es un sistema reversible, es factible hacerlo. Yo puedo girar desde la corona el tornillo. Y al contrario, si es irreversible, yo nunca pudiera girar la corona y poder hacer girar el tornillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se da esto? Geométricamente, la descomposición de fuerzas que se están dando acá adentro, ¿sí? Acuérdense que no es como un engranaje helicoidal con otro engranaje helicoidal, que Ft o Fn es igual hacia un filete que hacia el otro. Acá no se da de la misma manera. ¿Por qué? Porque los ejes están a 90 grados. Entonces, al estar los ejes a 90 grados, hay una descomposición de fuerzas que hace que cuando yo le aplico un torque, acá una Ft al tornillo, no es exactamente igual que la Ft que va a tener la tuerca. Va a ser la Fa del tornillo, la axial. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cuando se hace esa descomposición de fuerzas, en el módulo y en la teoría está, si uno quiere introducirse un poquito en este estudio, uno se va a dar cuenta que las componentes, y dependiendo del ángulo en el que estemos trabajando,
son muy diversas, ¿sí? Y llega el caso de irreversibilidad en la cual para un cierto ángulo del filete del tornillo, para el cual es imposible hacer una fuerza desde la tuerca, desde la corona, perdón, y poder mover el filete. Es imposible físicamente. Bien, a eso denominamos irreversibilidad. ¿Sí? ¿Para qué se usa a veces la irreversibilidad? Y se usa, por ejemplo, en una cortina de enrollar. Cuando yo la trabajo con un reductor de este estilo y yo no quiero que se baje sola cuando la levanto. ¿Sí? O un toldo. Muchos toldos que utilizan este sistemita muy pequeño, muy chiquito, ¿sí? Y uno maneja la subida o bajada del toldo, el despliegue del toldo, y yo no quiero que se mueva solo el toldo. Entonces lo pongo irreversible. Este es el eje que enrolla el toldo. Nunca se va a mover desde acá. Siempre lo tengo que manejar yo desde la rosca. Bien, y entonces llegaríamos al último tema, al rendimiento. Bien. Bueno, estas aclaraciones después leanlas, que es lo que acabo de explicar de las fuerzas en X, en Y y en Z. Ok, el rendimiento entonces. También, el rendimiento es muy bajo en estos sistemas. El tema es el siguiente. La descomposición de fuerzas, ya les dije hace un ratito, ya no es un tema solamente de roce, sino es un tema de física, de descomposición de fuerzas. A mí me gusta explicarlo a veces así. Si yo tuviera, imagínense, que yo tuviera que trasladar este control, ¿sí?, desde un punto a otro. Muy bien, yo lo estoy trasladando con una fuerza que está en el mismo sentido o dirección del movimiento. Entonces toda la fuerza se traslada de esa manera al movimiento. Ahora imagínense si yo tengo este movimiento limitado en forma lineal, pero yo la fuerza la aplico en un ángulo. Es más o menos cuando empujamos un auto, cuando tenemos que empujar un auto entre varios. El que empuja de costado, empujando de costado, prácticamente no le da, ¿sí?, su potencia, su fuerza al movimiento del auto. ¿Por qué? Y porque la fuerza es muy pequeña. La fuerza neta, ¿sí?, que está en el movimiento, la que produce trabajo, la que está en el movimiento, no está trabajando justamente en este caso. Lo vimos en la primera clase. Ok. Pasa algo muy parecido acá. Cuando el ángulo en el cual se descomponen las fuerzas en este diagrama de esfuerzos, ¿sí?, es tan grande, el rendimiento baja muchísimo. Además de producirse también una elevación en la normal, ¿sí?, que produce más roce. Bien, creo que con esto tenemos un resumen del tema, ¿sí?, y seguiremos en la segunda parte de esta clase con el tema de trenes de engranajes.